amigos de Ready para Exportar. El sector de la música es un sector que a través del tiempo le hemos dado siempre mucho seguimiento y ya estamos en la época post-pandemia tomando diferentes decisiones y es bueno que tengamos ese chequeo con nuestro experto en el sector de la música, Carlos Delgado Inver. Bienvenido, Carlos. Cuéntenos cómo está viviendo el sector de música casi post-pandemia. Gracias, Dayana. Buenas noches a todos. La música, como siempre, como todas las industrias, sigue evolucionando. Obviamente, el año de la pandemia, el 2020, fue catastrófico. Por, por si hay una palabra peor, pónganla ahí. Catastrófico, sobre todo y principalmente para el sector de música en vivo, que es usualmente el mayor generador de ingresos para esta industria. En el 2021 se vieron varios intentos de iniciar con giras que se habían suspendido, todavía un poco rezagadas. Muchas de esas giras fueron suspendidas porque alguien en el equipo de trabajo contrajo COVID o por no ponerse de acuerdo los artistas, las empresas promotoras y las diferentes autoridades locales en los protocolos a seguir. Sin embargo, ya en el 2022 se ve una vuelta a casi niveles de antes del 2020. Conciertos masivos, giras masivas, organizadas y no canceladas todavía. Es decir, que el sector que más sufrió dentro de la música en vivo, ya se está encaminando definitivamente. Y una excelente noticia, como cada año el reporte de los ingresos por música grabada, que sale alrededor de esta época, reporta que hubo un incremento de algunos 22.000 millones de dólares generados en el año 2020 a 25.000 millones de dólares generados en el año 2021. Es decir, que la vieja escuela de, ay, los CD no se están vendiendo, esa conversación definitivamente ya acabó. La música grabada ya está a niveles similares que cuando comenzó la gran debacle y no ha dejado de crecer desde el año 2015. Así que quisiera exhortar a todas las personas que observan lo que pasa en la industria de la música a dejar esa conversación ya en el pasado lejano, que hay la crisis por los CDs, ya pasó. Y desde el 2015 ha habido una muestra objetiva de que los ingresos han sido de manera positiva aportados por el streaming y una gran sorpresa, la venta de vinilos. Antes hablábamos de que los ingresos por música en vivo componían una parte muy importante de las fuentes de ingresos en la música. Tú hablas ahora de que el streaming, de hecho, nuestra región de América Latina y Caribe es una de las que más consumió, ¿verdad?, durante la pandemia. ¿Cómo ahora tiene que pensar el artista? ¿Cómo debe pensar en su portafolio? Tengo que tener más, lanzar más música más a menudo. ¿Cuál es esa estrategia que ahora hay que hacer? ¿Dónde hay que enfocarse? Bueno, la estrategia similar, básicamente mantenerse en la atención de la fanaticada actual y de la fanática nueva, de la fanaticada nueva. Por ahora yo entiendo que la proporción de ingresos entre conciertos, streaming y derechos de autor por las composiciones se mantendrá una composición similar. Usualmente 50% del sector lo genera, el 50% de los ingresos del sector lo genera la música en vivo, entre 25 y 30% la música grabada y el resto
el derecho de autor por la composición alrededor de un 20%. La mayoría de artistas tienen una composición similar de sus ingresos, pero siempre hay artistas enfocados, por ejemplo, en conciertos, artistas enfocados en la composición, artistas enfocados en la producción. La clave es entender cuáles pueden ser las expectativas y saber que un concierto, muy probable lo haces hoy y te pagan hoy. Una regalía de streaming puede durar 2 o 3 meses en llegar, en comenzar a trabajar para ti en asuntos de cuando ingresa, cuando se registra el primer uso y cuando te llega el primer pago, 2 o 3 meses, y ya las regalías de composición, 6, 9 meses para que se integren en el tren de cobro. Es decir, si un artista puede tener esas 3 fuentes principales activas, excelente. Y definitivamente el concierto y la presentación en vivo todavía sigue siendo el mayor generador de ingresos para el sector en general. Uno de los retos que siempre hablamos, Carlos, es el tema de precisamente de los derechos de autor, de cómo recolectamos, porque si no tenemos los mecanismos para garantizar que ese dinero que se genera, ya sea en streaming o a través de los medios locales, si no tenemos la forma de recolectarlo, pues obviamente no vamos a generar los fondos que tendríamos que hacerlo. Ahora que el streaming y que las plataformas no están en nuestro país, o sea que tal vez la gente va a escuchar música más por YouTube que por la emisora de radio. ¿Esto beneficia al artista dominicano o no? Sí, definitivamente, o sea, los obstáculos son cada vez menores para poner la música a la disponibilidad del público en general. Es decir, no hay que producir un CD, literalmente un CD en físico, y enviarlo a una tienda en Japón y esperar que por favor lo coloquen en un estante para tú poderte comunicar como artista con un potencial fanático o un fanático actual en Japón. Es decir, las plataformas Spotify, Apple Music, Amazon, permiten ese tipo de comunicación y hay decenas de compañías que técnicamente se le dicen las distribuidoras digitales o las agregadoras que por cantidades básicamente nominales, $15 o sin ningún tipo de costo a cambio de un porcentaje de las regalías generadas, proveen el servicio de poner una canción, 100 canciones, 1000 canciones en todas esas plataformas de streaming sin tener que llamar, aló, por favor, me colocaron eso, o sin tener que firmar un contrato con lapicero azul, porque así es que se firma, sin tener que, no, tiene que tener un sello de la compañía, ese papel. Es decir, la forma de hacer negocio con la compañía internacional es mucho más fluida en general. Y eso facilita un comercio que quizás hace 10 años era completamente inalcanzable para la mayoría de artistas independientes en el mundo. Hay ahora, inclusive en nuestro país, una fiebre de los NFTs, de tratar de generar ingresos a través de los NFTs, pero hay muchas condiciones, o sea, no todo el mundo va a poder vender un NFT por $600,000 o las cifras récord que hemos visto. ¿Cómo tú ves el futuro a corto plazo? Porque obviamente a mediano plazo todavía no sabemos, pero a corto plazo con los NFT y si tiene sentido que los artistas, que los músicos inviertan en ello. Y bueno, la conversación de los NFT y sobre los NFT comenzó ya hace 5 años, 6 años. Ahora es que se está llevando digamos, al público masivo, a la accesibilidad global. Y lo que nos hemos enterado ha sido de las excepciones, del NFT que se vendió por $500,000, del NFT que se vendió por millones. Las personas, los artistas, las instituciones que han logrado vender NFT por esa cantidad, tienen una trayectoria que le permite
lograr un precio de compra que pudiera pensarse como exorbitante por un bien intangible y quizá con poco uso percibido a corto plazo. Es decir, muy pronto para decir qué puede pasar o qué puede significar el NFT para la industria de la música. A corto plazo lo que hemos visto, sí, precios excepcionales por NFTs producidos, creados y mercadeados por instituciones del arte, ya sea artistas ya establecidos, y siempre hay, como en todo, siempre hay 2 o 3 excepciones, 2 o 3 personas que se cuelan, que quizás no tenían una trayectoria y lograron una aceptación, ya sea por valor artístico que crearon o por suerte de la vida. Pero lo que hay que ver es cómo evoluciona. Definitivamente puede ser algo interesante basado en las ventas excepcionales que se han logrado. Hemos visto cómo algunos NFTs ya se están enlazando al consumo constante de, por ejemplo, de streaming. Algunos artistas han sacado canciones de plataforma de streaming y las han hecho solamente disponibles a través de NFT, que puede ser interesante. Pero mientras tanto, veamos lo que pasa y entendamos cómo puede ser parte del día a día, no solamente la colección del artículo intangible, sino qué uso puede tener eso también a corto y medio plazo. También vemos artistas que están vendiendo toda su discografía, por ejemplo. Si alguien que alguna vez tuvo alguna gloria musical en un tiempo y tiene eso, eso un valor de mercado significativo o tendría que comprarlo a alguien que le vuelva a dar ese nuevo valor de mercado a un compositor o a un artista que tal vez ya esté casi esté retirado? Sí, ambas. Todo depende a qué oferta acceda el artista. Similar a lo de NFT, la compra y financiamiento de catálogos ha estado sobre el tapete por décadas. En los últimos 5 años ha tomado más prominencia, sobre todo por esos casos excepcionales que se ven. Artista vende por 300 millones, artista vende por 150 millones. Eso definitivamente en cualquier industria, ese tipo de transacción hace noticia. Y como tú dices, puede ser el artista diga, oye, no me interesa lo que hagan con mi catálogo, yo quiero X para mí, para mi familia y, y desentenderme de ese catálogo. O artistas que sí quieren vender, pero a una institución que garantice que se le va a continuar dando cabida a ese catálogo en la promoción de obras actuales también. Tú haces una extraordinaria labor de coaching también a músicos. Cuéntanos si ahora le pudieras decir a esos artistas que quieren relanzarse o crecer en este 2022, ¿cuáles serían esas 3 cosas que tendrían que hacer? Sí, 3 cosas, el preámbulo, presencia, promoción y consistencia. Comenzando por consistencia, definitivamente publicar contenido de manera constante en las plataformas donde esté activo. No hay que estar en todos los lugares, sino ser consistente en cualquiera que se esté activo. Facebook e Instagram, por ejemplo, publicar 2 o 3 veces a la semana. YouTube, si tiene un canal, que debería tenerlo, publicar por lo menos una vez al mes en plataformas como Twitter y TikTok, publicar por lo menos una vez cada 2 días. Entonces, esa es la clave, estar en el horizonte de la atención del fanático o del potencial fanático. Ese tipo de consistencia, importantísima. Y aparte de esos contenidos, consistencia en el estreno de música nueva, ya sea videos o canciones. Una buena regla, una buena referencia es 6 o 7 canciones al año y obviamente todo lo que conlleva
esa publicación. Eso es en el asunto de consistencia, definitivamente referencias básicas, esa que te presento. Presencia, no debe de ser un laberinto yo poder encontrar la música de Tayana, por ejemplo, en Google. Debo de poner Tayana Mora y debe de aparecer YouTube, plataformas, Spotify, Apple Music. Es decir, la presencia, hoy en día más fácil que nunca, abrir una página de YouTube no cuesta nada. Distribuir a las diferentes plataformas de streaming tiene un costo, como mencionaba, en su momento nominal o hasta gratis o cero costo por un servicio de presencia básicamente global. Es decir, la presencia es clave también y la promoción. Hoy en día, incluso no comparando con 10 años, sino comparando con 2 años atrás, más fácil que nunca y seguirá facilitándose hacer un anuncio en Facebook, por ejemplo. Incluso Facebook te dice, déjanos a nosotros establecer el mercado basado en la actividad que hemos visto en tu página. Tú pon el presupuesto y nosotros nos encargamos de elegir el mercado. Es decir, presencia, constancia y promoción, y esas tres, digamos, bases van a incrementar las posibilidades de conexión con mercados nuevos y satisfacción de las necesidades del mercado existente y proporcionar las mejores condiciones para desarrollar una carrera en la industria. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, Carlos, pero muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana. Ya ustedes tienen la ruta para poder crecer en su música en este 2022. Muchísimas gracias y a ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópoli.